Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una sesión más de nuestra entrevista de la semana en De Grado. Como prometimos la anterior vez, estamos nuevamente con el doctor Boris Chamani, que es filósofo, investigador y es nuestro invitado esta semana nuevamente para hablar de un tema importantísimo para todos y para todas, el estado de la investigación en Bolivia. Buenas tardes y buenos días, estimado Boris, ¿cómo estás? Hola Iván, hola a todas, a todos los amigos que nos ven en tu programa. Muchas gracias nuevamente por invitarme, Iván. Qué bien tenerte otra vez con nosotros, estimado Boris. Como hemos quedado la anterior semana, hoy nuevamente vamos a tratar acerca de la investigación. Hemos hablado un poco acerca de la relación entre universidad, empresa privada e investigación, ¿no? Hemos visto los intereses que se manejan, la idea que lanzaste sobre el saber es poder, ¿no? También hemos visto estadísticas muy interesantes sobre inversiones, ¿sí? Y la situación trágica, hemos dicho así, ¿no? La situación trágica que atraviesa, digamos, Latinoamérica respecto al resto del mundo en investigación. Hemos visto el ranking de los países que tienen mayor inversión y mayor investigación en el mundo, y también hemos visto unos rankings interesantes acerca de los journals, ¿no? Las publicaciones científicas, algunas abiertas, las más importantes no, habíamos visto también eso, y las dificultades que puede tener en Latinoamérica un investigador que quiera acceder, digamos, a investigaciones de primer nivel, obviamente para sacar también productos de primer nivel. A fin de cuentas, la investigación documental es clave, ¿no? Hemos hecho todo eso y hemos quedado en hoy trabajar el tema boliviano. Había yo lanzado una idea al final del anterior programa y era que 3 países en Latinoamérica llevan el 92% de la investigación, del presupuesto destinado a investigación, ¿no? Estos son México, Brasil y Argentina, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el otro 8%? ¿En qué situación están los demás? Yo veo que Chile está en una situación expectable, Bolivia, ¿en qué situación estará? Entonces, ahora con Boris vamos a tratar de ver estos aspectos y él nos ha traído también una información igual de valiosa que la anterior sesión para ilustrarnos un poco acerca de estos aspectos. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente, Boris. La primera pregunta que te haría es directamente apelando a tu juicio, ¿no? Después de lo que hemos visto la semana pasada sobre la investigación en el mundo y específicamente en Latinoamérica, ¿cómo ves la investigación en la universidad y en general en Bolivia? ¿Hay instituciones dedicadas a esto? ¿La empresa qué hace? ¿Mueve algo? ¿Mueve algo de investigación aquí? Sí, Iván, evidentemente habíamos conversado la anterior semana, la última entrevista sobre estos temas que tú mencionaste, y también vimos cómo no solamente el saber es poder, sino que el poder necesita del saber. Es decir, los poderes económicos mundiales, los grandes capitales, hoy en día en el mundo entero, no solamente en América Latina, sino en todo el orbe terrestre, necesitan evidentemente del conocimiento de la ciencia, del trabajo intelectual, de las artes, etcétera, para, digamos, los fines mayores de corte económico. Incluso la cultura es una mercancía más. Y bueno, hablamos entonces de un contexto global que nos muestra una situación muy competitiva, altamente cualificada en el ámbito de la tecnología, del desarrollo, de los patentes, de las publicaciones. Es decir, un panorama mundial bastante impactante por los datos empíricos que se pueden leer e interpretar en base a la información que hemos podido ver. Y en ese contexto mundial nos habíamos propuesto entender el caso, precisamente el caso boliviano, porque estamos en Bolivia y nos interesa como bolivianos y como preocupados de esta temática un poco hacia aproximar. Entonces, yo diría que más que un diagnóstico o una opinión mía, será, digamos, una aproximación a algunos puntos que nos podrían servir de orientación para la reflexión que queremos realizar. Yo para eso, Iván, para que no caigamos en esa vieja costumbre
que hay a veces un poco en nuestro medio de lo que yo llamo la opinología libre e irresponsable, ¿no? Que muchas veces son prejuicios personales que se disfrazan de datos o de pseudo afirmaciones científicas o académicas. Yo creo que un buen punto de partida es en estos temas salir, basarnos en ciertos datos de ciertas organizaciones con cierta credibilidad científica, más que política, que nos informan un poco de la situación. Y para ello, Iván, yo el día de hoy quisiera compartir de una manera muy abuelo de pájaro, compartir dos documentos, pero no para leerlos ni para comentar cada una de sus páginas, sino simplemente para invitar a los lectores a que puedan leer estos materiales, pero también mostrar algunos datos altamente interesantes que nos pueden servir, como decía, de punto de partida. El primer documento que quiero compartir es el informe de la ciencia elaborado por la UNESCO, pero mira que es interesante, del 2021, el último fue el 2015, entonces del 15 al 20 son 5 años, al 21 son 6 años. No sacó la UNESCO durante mucho tiempo, antes del 2015, informes científicos por diferentes razones que ellos lo explican, pero mira, son del 15 al 21, son 6 años. Yo pensé que sacaban los informes cada año, pero no es así. Y este es un informe que titula La carrera contra el tiempo para un desarrollo más acelerado o más inteligente. Bueno, este es el informe que ha sacado la UNESCO y más o menos en la página 250 está dedicado, el informe abarca todos los continentes del mundo, ¿no? En su grado de desarrollo científico, tecnológico, la innovación tecnológica, en la relación de las instituciones académicas con el desarrollo de los países, de los patentes, de la relación con la industria. Es decir, hay una serie de indicadores, de rubros, de variables y de indicadores respectivos que nos invitan a pensar. Entonces, bueno, en este informe hay una parte dedicada, un capítulo, el 7, a América Latina, y ahí se desglosa con ciertos datos exactamente la situación de Bolivia en el contexto latinoamericano mayor. Muy bien, entonces en la página, bueno, dedicada a la 190, la 200 de este informe, encontramos el capítulo dedicado a América Latina, como se puede observar acá, con una introducción redactada por expertos en el tema, uno puede ver el perfil de ellos, y una introducción, ¿no? Una introducción general al asunto, y luego podemos ver algunos datos importantes sobre las líneas, digamos, la tendencia general económica en América Latina en los últimos tiempos, y en función, sobre la base de ese desenvolvimiento, ese desempeño económico, se puede ver entonces algunos datos importantes en lo que respecta a la ciencia, la innovación, la tecnología, etc. Entonces, acá tenemos estos datos demográficos, datos de desempeño económico, y en esta línea viene a continuación los datos que nos interesan a nosotros vinculados al caso boliviano. Se nos presenta el caso boliviano de una manera muy interesante. Se nos dice que en el caso de Bolivia, el encargado de la parte, digamos, científica es el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, con programas de cultura y ciencia inclusiva del 18 al 20, el conocimiento ancestral y local, un programa del 16 al 20, como indica acá, y la apropiación social de la ciencia y la tecnología 2018-2020, con el potencial hidrológico de Bolivia, la prospección la producción de biocombustible, temas de desarrollo, la inclusión social, otro tema que sería parte de la agenda científica de Bolivia, y la soberanía, la introducción de tecnologías para el agro y la energía, y también otros temas vinculados a la sociedad, etc. Bueno, señala como agencia ejecutora la Universidad Católica y menciona un programa que sería Carmen Pampa, desde el 93, en el que estarían, digamos, algunos proyectos ahí de reducción de la pobreza y demás. Bueno, se nos presenta así, de alguna manera, el perfil boliviano en lo que respecta a sus agendas de investigación y a sus instituciones encargadas. Encontramos datos sobre la relación de la investigación con los objetivos del desarrollo del milenio, los famosos, ¿no? Y también datos acá vinculados a la tecnología en América Latina. Bueno, son datos.
Lo interesante está en este, por ejemplo, en este cuadro, las fuentes de financiamiento en estos fondos en América Latina al 2018 y encontramos ahí de dónde vendrían estas financiaciones en el caso latinoamericano con colores. Bueno, el celeste es el aparato gubernamental, lo que está en anaranjado los negocios, la educación superior, las universidades con color verde, el color rojo, las organizaciones privadas de no beneficio, es decir, sin fines de lucro, y finalmente las instituciones extranjeras que está con un color lila. Y en el caso boliviano, pues aquí, mira, no aparece en los datos, pero sí tenemos el caso argentino, el caso brasileño, de dónde vienen los fondos de financiamiento. Costa Rica, que sería el país más estatalmente apoyado, y México y Venezuela. Y países como Chile, más bien, tienen una fuerte inversión en el ámbito de los negocios, la industria, que sería una fuente poderosa de financiamiento digamos, de lo que va a ser la investigación en este cuadro y otros grupos. Bueno, encontramos también otros datos interesantes, pero nosotros queremos ir, mira, a algunos aspectos igual de datos acá, que se nos muestra la distribución de las investigadoras mujeres en diferentes países, ahí podemos observar. De Bolivia no encontramos lastimosamente nada, aunque hay otros materiales que veremos enseguida que sí lo hacen. Lo interesante entonces nos viene un poco más acá. Por ejemplo, el volumen de publicaciones, que era algo que nos interesaba ver. Vamos a colocar esto en una dirección un poco más apropiada. Quizá ahí se pueda observar con mayor claridad de un rango de publicaciones con cifras. Mejor, así está mejor. Al 19, ¿no? Ahí podemos observar esa evolución, en el caso argentino, colombiano, mexicano, de publicaciones, ¿no? Y así. Tenemos entonces, mira, datos, ahora sí aparece Bolivia, del 2011 al 2019, 217, al 2015, 275 y al 2019, 332. Esto significa que Bolivia habría ascendido de 217 al 2011 al 19 a 332, es decir, un rango no más interesante, pero en sus términos, en relación a países como Paraguay, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y El Salvador. En relación a estos países, Bolivia aparece en el segundo lugar después de Paraguay. Veremos qué sucede con el caso brasilero y chileno, cuál es nuestra situación. En todo caso, 232. Y encontramos las científicas para América Latina en el ámbito de la ciencia del 2017 al 2019 en porcentajes. Y si recordamos estos colores, bueno, veremos un poquito estos colores que están distribuidos de otro modo. Agricultura, abajo está la descripción. Pesca, está abajo la descripción en el ámbito de la biología animal y de plantas, el medio ambiente, la construcción, el diseño, la química. Bueno, ahí están ¿no? La física, por ejemplo, con azul, lo que está con verde, las ciencias del medio ambiente, con excepción de las geociencias. Y bueno, y encontramos ahí, mira, en esta distribución de colores, los datos que incumben a Bolivia debajo de la Argentina en orden alfabético. Entonces podemos observar esta distribución, ¿no? Según las publicaciones científicas, según el área, en este caso, este cuadro. Entonces se nos muestra esa dimensión de digamos que las prioridades, en este caso, en el caso boliviano, de la investigación, la ciencia y bueno, la tecnología. Y yo quisiera mostrar estos datos porque corresponden a este informe que te mencionaba, y ahí encontramos el caso boliviano. Según este informe, Bolivia, donde más destaca en porcentajes, 36%, sería en las ciencias de la salud, todo el área de la salud, y un 20% en las ciencias del medio ambiente como segundo lugar. Y un tercer lugar, probablemente la biología, digamos, de plantas y animales, dice ahí. Entonces, fíjate, serían los tres sectores de Bolivia, según este cuadro, según este informe, que va del 2017 al 19. Y podemos observar también, hay una serie de tablas de cuadros que nos muestran esta situación, ¿no? Aquí encontramos los 5 colaboradores para América Latina en el ámbito de la coautoría científica del 17 al 19, el número de papers, y tenemos entonces colaboradores científicos externos. En el caso boliviano, los Estados Unidos estaría representado con 262 colaboraciones,
el caso de Bolivia, el segundo colaborador sería Brasil, Bolivia, Brasil, Francia, Perú y España. En el caso de los Estados Unidos, 262 colaboraciones en Bolivia, pero mira, Iván, parece un dato bastante bueno, bastante ¿no? Interesante, pero si comparamos el caso boliviano con el caso argentino, que está arriba, la Argentina tiene la colaboración con los Estados Unidos también en primer lugar. Para Pero mira, los 200... espectadores, si nos pudieras decir en qué consisten estas colaboraciones, qué son fundaciones, programas, qué son. Buena pregunta, Iván. Cuando uno realiza un paper, es decir, un artículo de investigación científica en cualquier área, literatura, agronomía, física, filosofía, historia, antropología, muchas veces los papers que se publican en los journals más importantes de un continente o del mundo, se los realizan en coautoría, es decir, publicamos un paper, un investigador de Bolivia, de Colombia, de los Estados Unidos, de Japón y bueno, y de China. Esto se ve sobre todo en investigaciones en ciencias naturales. Se observa que hay 5 autores de un paper y uno dice, bueno, y es que se trata de colaboración científica en la escritura de papers, en la investigación de equipo internacional. Entonces, en el caso boliviano hay investigación científica internacional, coautoría de papers, de publicación científica, y este es el dato que se nos refleja en la tabla. El caso boliviano, por eso dice, el primer colaborador con el que se trabaja más fluidamente sería los Estados Unidos, y luego Brasil, y luego Francia, Perú y España. Es decir, habríamos tenido entre el 17 y el 19 262 colaboraciones con investigadores norteamericanos, 294 con brasileros, 139 con franceses, 134 con peruanos y 132 con españoles en todo este tiempo, ¿no? Y entonces parece algo interesante en orden de esta jerarquía del primer al último colaborador, en porcentajes, en cantidades. Pero si observamos con el caso argentino, son 5.955 colaboraciones con los Estados Unidos, nosotros no llegamos ni a la mitad. Y si vemos el caso brasilero, es todavía mucho más desorbitante, son 25.770 colaboraciones científicas. Y si vamos a un país vecino como Chile, son 7.753. Y bueno, podrás observar ahí que tan solo superamos a El Salvador, a Honduras y probablemente Paraguay, a Nicaragua y Paraguay. Pero en lo demás, México, las referencias más importantes, entre comillas, Brasil, Argentina, México y Chile, y también Colombia, no llegamos ni a la mitad en las colaboraciones científicas de papers de coautoría. Una de las excusas que pondrían tal vez los investigadores aquí es la cuestión demográfica, pero si nosotros hacemos una ponderación, igual salimos perdiendo, ¿no? Porque Argentina, sí, porque Argentina no tiene, digamos, no tiene, digamos, 20 veces más o 30 veces más la población de Bolivia, ¿no? O sea que salimos perdiendo de todos modos. Esto llama realmente la atención. ¿Qué más nos tienes, Boris? Bueno, mira, hay muchos datos, nos perderíamos en esos datos sobre América Latina, pero bueno, luego hay un resumen sobre la actual situación en Bolivia y cómo esto ha impactado en el ámbito científico. Se nos menciona que en octubre del 2020 fue elegido Luis Arce como presidente del país, después de un periodo de COVID-19, de pandemia y también de un periodo gubernamental transitorio. Se nos describe el panorama político, se nos describe el periodo del 16 al 18, el crecimiento económico en Bolivia, las ventas de petroleras, de gas, etcétera, al Brasil. Se nos describe, digamos, el panorama de los últimos tiempos y luego ya ingresa a la descripción del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del 2013, que fija, según este informe, en el caso boliviano, algunos objetivos ambiciosos para la implementación en el 19, o sea, debería haberse esto culminado según el plan del 2013, para el desarrollo tecnológico y proyectos que incorporan tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces nos menciona estos datos y también se nos señala que los objetivos del desarrollo, los famosos objetivos de desarrollo sostenible, que son parte de la agenda mundial en los últimos tiempos, no figuran en el caso explícitamente como objetivos en el caso boliviano, es decir, aquí más bien está un tema de la responsabilidad con la madre tierra y bueno, otros temas que también aparecen
en este sentido. Se nos da un reflejo de las prioridades de la investigación, la ciencia, orientadas a la justicia, al cambio climático, a la madre tierra y también al buen vivir, el concepto del buen vivir, y que estaría todo, digamos, dirigido en este sentido, en la implementación del plan de innovación de ciencia y tecnología en Bolivia, que ha sido limitado de una manera, que ha sido, digamos, en alguna medida limitado, no ha logrado, por tanto, conseguir sus objetivos como se planteaba. Y bueno, encontramos entonces estos datos descriptivos y a través se nos señala que a través del Ministerio de Educación y el gobierno interino de Yanine Áñez, se hicieron algunos pasos muy pequeños en 2020 para una ley de la ciencia, pero quedó hasta ahí. Y bueno, el proceso ha sido interrumpido por la crisis del COVID-19. Bueno, es digamos una descripción de resumen de la situación del caso boliviano, en el sentido de qué se propone Bolivia en el ámbito de la ciencia, la tecnología, en función a sus documentos oficiales, como el Plan de Desarrollo de Tecnología y Ciencia, cuáles han sido las áreas priorizadas, madre tierra, cambio climático y buen vivir, y digamos la situación actual en lo que se refiere a la implementación, al cumplimiento de estos objetivos y su digamos, su resorte institucional correspondiente. Y luego pasa a otros casos de diferentes países de América Latina. Una pregunta bueno, te tendría en este punto, Boris, digamos, adelante, para ver, para ser críticos con esta parte. Y lo que yo veo es que este plan nacional, digamos, para la ciencia y la tecnología, más bien parece un plan ideológico, político, ¿no? Es decir, el cumplimiento de cierto tipo de líneas que mostrarían más bien al Estado boliviano como desconectado de los fines, medios y líneas que tienen otros países, tanto en ciencia, tecnología e innovación. No sé si tú estás de acuerdo con esto. Yo pienso que, digamos, Bolivia habría producido su propia agenda de desarrollo, porque aquí el primer punto de partida es cuál es la agenda de desarrollo, cuál es la visión, lo que se llama popularmente las políticas de desarrollo, que en realidad no son políticas, sino son medidas concretas, administrativas, institucionales, para infraestructura, construcción, ¿no?, carreteras, etcétera, de desarrollo y cómo se entiende el desarrollo. Y en el caso boliviano, el concepto de desarrollo no es precisamente en los SDGs que salieron, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que en su acrónimo inglés es SDG, SDGs. Entonces, más bien figura una otra agenda político-económica del cambio climático, el respeto a la madre tierra y también el buen vivir. Esto, digamos, entraría en una confrontación, naturalmente, con el modelo establecido de desarrollo mundial. Ahora, yo me pregunto más bien, Iván, si es que esto es así, si es que en Bolivia hemos logrado, digamos, instalar una otra agenda, una agenda económica, política, geopolítica, lo cual me parece interesante. Yo creo que tendríamos que preguntarnos si los bolivianos, el Estado boliviano, ha cumplido esa misma agenda que se propuso a sí misma, esa agenda que se propuso y si ha logrado en sus propios términos, para no ser medido digamos, por referentes externos como la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas. Bueno, ya no aceptamos esa agenda, tenemos nuestra propia agenda de desarrollo y nuestro propio concepto de desarrollo, perfecto, pero hemos logrado, hasta qué punto hemos avanzado en el cumplimiento de nuestra propia agenda de desarrollo científico con esas prioridades. Eso es un tema que habría que preguntarnos y luego, naturalmente, ver nuestra relación con el exterior. Pero bueno, yo les invito, simplemente es un probado, una bocadita, de que este informe de deporte, este informe del estado de la ciencia elaborado por la UNESCO hace pocas semanas, salió publicado, está en internet a distribución gratuita, uno lo descarga, es importante para el momento de hablar con una cierta objetividad en función a los datos estadísticos que nos proporcionan los consultores de estas instancias internacionales, no libres de ideología y de compromisos geopolíticos, sí, verdad, pero que, digamos, nos ofrecen más o menos un diagnóstico que también nos podría servir, entre otras cosas, para poder opinar en esta materia. La anterior semana vimos, creo, algo también sobre el caso latinoamericano, y Bolivia, bueno, tiene muy pocas publicaciones en una de las áreas
que mayor interés concita, que es el área de las ciencias sociales, ¿no? Yo te había pedido la anterior semana ver las ciencias sociales precisamente porque no quería hundirme, digamos, en una especie de depresión, ¿no? De depresión investigativa, pues en Bolivia la ciencia básica, ¿no? Tiene una, digamos, un retraso mayúsculo respecto a las otras áreas, ¿no? Entonces, había una crítica que yo voy a recoger de algunos intelectuales bolivianos respecto de que en Bolivia, como en muchos países, ¿sí? Sin amplia tradición intelectual, se produce poco, pero de lo que se produce no hay tanto estudio libresco, es decir, no hay tantos libros, tratados y cosas por el estilo, compendios de alguna disciplina, sino lo que más se produce son ensayos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿A qué responde eso? ¿Será la lógica del mercado que tenemos nosotros para los productos intelectuales? ¿Son las becas las que provocan este tipo de cosas? ¿Son las universidades? ¿Qué es lo que podemos hacer? A ver, no sé si es que tú nos puedes orientar un poco a este respecto. Bueno, en este punto, estimado Iván, yo daría un poco mi opinión más que alguna apreciación, digamos, con datos que pueden ser históricos también, que pueden ser de orden de las humanidades y demás. Yo pienso en este punto que tenemos una tradición de ensayística, esto lo han señalado muchos, literaria, ensayística, muchos intelectuales en América Latina, que consiste básicamente en que en nuestro continente se ha producido aquí en América Latina, sobre todo ensayos que vienen de la época de la colonia y también vienen de la época misma de la propia república y que por tanto esto habría generado una tradición de la ensayística latinoamericana bueno, que es respetable, pero que no necesariamente ha ido, digamos, de la mano digamos, de otro tipo de publicaciones. Tenemos excelentes novelas, excelentes cuentos, una prosa literaria invidiable en América Latina y tenemos ensayos periodísticos, políticos, ideológicos, toda una serie de ensayos, pero tratados y sobre todo tratados diríamos en el siglo pasado, que era lo usual, libros completos, no, muy poco, sobre todo ensayística y política y periodismo, pero creo que en el ámbito hoy de lo que se llaman los journals, las publicaciones científicas, estas cosas que ha llegado en los últimos 20, 25 años a Bolivia y de una manera mucho más tardía, pero digamos finalmente llegó. Creo que en eso estamos todavía en una situación muy incipiente. Se publican papers, journals, en journals de cierto prestigio en América Latina, existen en todas las áreas, ¿no? Pero digamos, en términos de colaboración científica, muy poco lo hemos observado. Y creo que la ensayística es un género muy respetable y creo que esta nomás tiene sus fuentes profundas en nuestra historia latinoamericana. Y bueno, tenemos que ver el caso de los rusos. Los rusos escribieron muchísima literatura. Se dice que la filosofía de los rusos está en Dostoyevsky y otros grandes escritores, ¿no? Y los rusos no son de escribir tratados complejos y categoriales al estilo alemán y demás, pero su pensamiento está en la literatura, que es muy rica, una tradición literaria. En América Latina tenemos la ensayística, ¿no? Que es un género francés, muy europeo, pero bueno, creo que las razones son históricas y hoy en día son de de una precaria cultura académica, institucional, científica, que, que no avanza en este sentido, ¿no? Que intenta incorporarse a la rueda de la época actual que vivimos, de las publicaciones científicas, pero que no consigue del todo entrar en esa carrera de producción intelectual altamente competitiva. Cierto. Bueno, aquí hay una situación particular, ¿no? En Bolivia, creo que son las universidades, eso está, creo, demostrado empíricamente también, son las universidades los únicos centros o los centros que mayor cantidad de investigación producen, ¿no? Y las universidades públicas cuentan con institutos de investigación, cuentan con sociedades científicas, unidades de posgrado más especializadas, pero no parecen alcanzar aún así, ¿sí? Los volúmenes de publicación
que podrían alcanzar, ¿no? Esto es una debilidad. ¿A qué responde esto? Tú has trabajado, has intentado trabajar desde estos ámbitos. ¿Qué sucede en la Universidad Boliviana? ¿Qué impide que teniendo estas unidades dedicadas a la investigación, la universidad pública no truene ni suene? ¿Qué es lo que pasa, Boris? Bueno, yo pediría en eso también algunas impresiones, opiniones muy mías, que obviamente deberían ser corroboradas o desechadas con la investigación más empírica, eh, y no tanto, digamos, con apreciaciones subjetivas, pero creo que también la apreciación personal es válida, y en ese sentido te digo lo que pienso. A mí me parece que los institutos de investigación en algunas universidades, quizá en todas las universidades públicas del país, no logran prosperar porque no están instituidas del todo, es decir, no tienen la institucionalización suficiente, no cuentan con la infraestructura suficiente en términos de recursos, de personal, de infraestructura física, es decir, edificios, laboratorios, observatorios, bibliotecas, salas de no sé qué, de no sé cuánto, y no cuentan con la independencia y la autonomía académica y científica suficiente como para emprender y proponerse a largo plazo proyectos de investigación de envergadura, que cuenten con el apoyo financiero de la universidad y por tanto que pueda significar un paso para la colaboración científica a largo plazo. Ejemplo, si uno quisiese llevar a cabo una investigación sobre, digamos, la historia económica en los Andes, pues seguramente tendrá que contar, si quiere hacer una investigación internacional, con colegas de los Estados Unidos, de Europa, ¿no? De América Latina, de México, la Argentina. Eso implica hacer compromisos con investigadores del CONACYT o del CONICET en México, la Argentina, en Alemania, en Francia, en Italia, etcétera, en Estados Unidos, que se dedican al tema latinoamericano, historiadores que están involucrados en el tema de la economía rural andina, por ejemplo, y que podría permitir una publicación, y que los investigadores bolivianos puedan elevar estas investigaciones suyas en un ámbito internacional con colaboración de par a par, ¿no? Con otros colegas, pero implica estabilidad institucional. No se puede ser coordinador o director de un instituto si está sujeto a veces, no siempre, a criterios un poco que van del vaivén de la propia política universitaria. Tenemos el gran mérito que la política universitaria es que la universidad pública en Bolivia goza de la autonomía del cogobierno y de una independencia respecto a de los aparatos del Estado en la administración de sus recursos, de su personal y de sus decisiones. Pero por esa misma razón y en su alto nivel de politización, lo cual es algo bueno hasta cierto punto, también se presenta su talón de Aquiles porque hay una tendencia, digamos, hay una inestabilidad interna que no permite precisamente la instalación de cuadros estrictamente académicos científicos, no en todas, pero digamos en una gran parte de los institutos de investigación. Docentes, investigadores que son contratados por un año con una carga horaria muy baja, es decir, con un salario muy limitado. Entonces, los resultados serán muy pobres. Necesitamos investigadores a tiempo completo. Ese es un indicador de la investigación internacional. Investigadores dedicados a la investigación a tiempo completo. Entonces, si no tenemos esto, es difícil que nuestros investigadores tengan las condiciones, publicaciones, fondos de publicación, fondos de inversión a la investigación, etcétera. Es decir, necesitamos la infraestructura institucional, económica, de recursos y demás, ¿no? Institucional, y también estamos de cuadros científicos con una cierta cualificación para llevar a cabo estos retos de la investigación en las universidades. Esa es una impresión inicial que te puedo dar. Ya, aquí hay un tema muy interesante porque creo que van a ser válidas las opiniones y todo esto porque no tenemos, como tú has debido al hacer esta investigación sobre el tema de la investigación boliviana, una investigación de la investigación, no tenemos muchos datos, ¿no? Y lo que yo veo es que fuera del problema de la debilidad institucional, tal vez es muy probable que la gente esté esperando con esta idea rentista que tiene hasta el investigador, ¿no? Pongámosle a la población boliviana, pero también el investigador, de que el Estado no se está preocupando, ¿no? La anterior semana nosotros veíamos
que en las sociedades desarrolladas el Estado se preocupa por una parte, digamos, de la investigación. No sé, en Alemania, que es donde has tenido más experiencia, creo que en Alemania no hay educación privada, así que por lo menos de educación privada con la potencia que la tiene, digamos, que la tienen los países latinoamericanos, pero digamos, hay una inversión en la educación básica muy fuerte del Estado y en Bolivia esperamos que sea lo mismo. Y por el otro lado, en la educación ya universitaria, en el ámbito de la investigación propiamente dicha, lo que vemos es que la empresa es la que incide más, la que invierte, la que busca cuadros, ¿no? La que paga investigadores, paga investigaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En Bolivia estaremos esperando demasiado del Estado, ¿no será que tiene que partir también de la base esta inquietud? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado te voy a hacer una pregunta que no la teníamos muy contemplada, pero que me parece a mí importante. ¿Cuáles serían los ámbitos naturales de investigación? Porque yo me pongo a pensar que si es que esperamos hacer investigación básica en Bolivia sin una tradición, ¿no? Sin un cuerpo de profesionales grueso que permita la crítica y el avance, obviamente, de las disciplinas, si no tenemos eso, ¿cuáles serían estas vetas naturales? Algún rato charlamos, ¿no? Y yo te decía, bueno, por ejemplo, la historia, ¿no? Los estudios históricos aquí en Bolivia son auspiciados, ¿no? Por entidades extranjeras, ha habido un interés grande por los estudios andinos, ¿no? Entonces, como esta deben haber otras vetas. No sé si tú has mirado el interés de la cooperación internacional para algunas de estas líneas que podrían ser potables en investigación en Bolivia. Sí, estimado Iván, lo que yo puedo observar en relación a primer comentario que hacías, no solamente invierte, obviamente, el Estado en países de capitalismo avanzado, sino sobre todo la empresa. La empresa, las corporaciones están al acecho, diríamos popularmente, a la caza de jóvenes altamente cualificados, con doctorados, maestrías, para que puedan ser incorporados en la máquina productiva y pues innovar. Habíamos visto la anterior semana en el ámbito del hardware, de la energía, es decir, del eléctrico, de la parte electrónica, ¿no? Pero fíjate, sobre todo en el caso de Alemania, en el ámbito de la fabricación, de la industria automovilística, la innovación, quieren autos ahora eléctricos, autos solares y no sé qué, cambiar de los fósiles a energías renovables, más ecológicas. Bueno, se requiere conocimiento, ciencia aplicada, ciencia básica aplicada y demás. Entonces, evidentemente se trata de un capitalismo que se ha dado cuenta del poder que tiene el conocimiento y por eso el poder ansía el saber, lo necesita, es inevitable, eso siempre fue así, pero ahora lo vemos de una manera tan directa, sin muchos tapujos. Entonces están a la casa de intelectuales, de jóvenes, profesionales, cuadros, técnicos, y hay una fuerte inversión, porque está vinculado al modelo de desarrollo del crecimiento económico y de la tasa de ganancia. En nuestros países donde no vivimos capitalismo pleno, ni siquiera nos asomamos a la esquina de un capitalismo, por lo menos aquí en Bolivia, al estilo europeo, norteamericano, nuestra economía nuestro modelo económico y nuestro paradigma de desarrollo involucra nomás también pues la visión de las propias empresas dentro de ese estado. Y esas empresas, habrán algunas que tienen una ambición fuerte de transformarse en referentes de la industria en algún rubro en América Latina. Eso implicará, se tendrán que dar cuenta, o ya se han dado cuenta, y no nos hemos enterado nosotros en la academia, que hay empresas que verdaderamente quieren capturar, quieren incorporar, ¿no? Reclutar a los cuadros intelectuales universitarios, pero es la universidad la que no ha hecho quizá probablemente la suficiente conexión con esas empresas. No se ha dado la conexión entre las necesidades del desarrollo de un país, en este caso de las empresas bolivianas, del Estado boliviano, con la formación de los saberes, las prácticas, las capacidades que se desarrollan en las universidades. Entonces hay una desconexión. Puede ser que mi afirmación sea muy abusiva y no se aplique a todos los casos, pero digamos que se observa esto. Ahora, en el caso boliviano, yo te presento acá un cuadro, Iván,
de los datos que ofrece el Scopus, el Shimamiego, ¿no? El que hace el ranking de países, de journals y demás cosas. Y cuando habíamos observado el ranking de países en lo que respecta a la innovación, tecnología y ciencia, veíamos cómo los Estados Unidos arrasa y la China, ¿no? El Reino Unido, Alemania, bueno, países de capitalismo central, no hay mucho que sorprender. Pero cuando vamos directamente al caso latinoamericano y tratamos de situar ahí en el interior de esto a Bolivia, nos damos cuenta de la situación en la que nuestro país se halla respecto a los países miembros, a los vecinos más cercanos que tenemos y de los que tendríamos que ponernos a pensar qué están haciendo también otros países como Perú, Ecuador, la Argentina, Brasil mismo, Chile, en lo que respecta a la innovación, ciencia, desarrollo, qué agendas económicas han adoptado y si es que han cumplido sus propias agendas. Entonces, mira, el cuadro, no sé si lo puedes ver, estimado Iván, es un poco diferente, ¿no? Mira, Brasil ocupa el primer lugar, pero en la escala mundial está visto en el número 14, en el 15, 16, pero en América Latina es evidentemente el primer lugar, con una diferencia pero abismal, con países como Chile y Colombia, para no hablar de Bolivia todavía, ¿no? Mira, la gran diferencia con Chile y Colombia. Y bueno, y si observamos el caso boliviano, nos damos cuenta que Bolivia está, después de Trinidad y Tobago, prácticamente con un porcentaje ínfimo y no hay un punto de comparación con el Brasil. Queremos saber, es interesante esta empresa Shimego, que alguna vez podremos hablar críticamente también de los aspectos nada digamos, positivos de lo que implica la mercantilización de la ciencia en el mundo actual y veremos qué hay detrás de esta gran transnacional Shimego y Scopus, pero será otro tema de otra conversación. Lo que nos interesa con todo, lo que podamos criticarle a estas corporaciones de la ciencia y el conocimiento en el mundo, es los datos relativos que nos ofrecen. Ahí encontramos la descripción de Bolivia, y podemos observar, mira, los datos que se nos ofrece. Alguna otra ocasión podemos ver una comparativa entre Bolivia y Brasil o los Estados Unidos, y el índice que tenemos es 140 y bueno, es muy bajo porque el H-index es 0, es el 8 de los Estados Unidos, no estamos apenas en el 1.40 o el 140 o el 800, como se lo quiera ver. Documentos, citaciones y citaciones por documento, bueno, encontramos ahí algunos datos. Bueno, pero creo que son datos autorreferenciales, no podemos entenderlo si no lo comparamos con otro país. Pero aquí está una de las cosas interesantes que habría que pensar, los documentos según áreas de investigación, de áreas temáticas. Y mira, donde más tenemos, según estos datos, es en el ámbito de las ciencias de la biología y la agricultura. Es muchísimo la diferencia. Esto para mí es sorprendente, porque yo pensé que eran las humanidades, ¿no? Y las ciencias sociales. Pues parece que no. Mira que las ciencias de la agricultura es bastante, la biología molecular, la genética, otra vez la biología, en un tercer digamos, una tercera línea, con un porcentaje interesante, las ciencias de la Tierra y del planeta geológicas, ¿no? Que también, y mira las ciencias del medio ambiente, sí. bastante, ¿no? Bastante interesante, las ciencias y la medicina. Podrás observar ahí, todos podremos observar la medicina, la física, la astronomía muy poco, la farmacología, pero mira, las ciencias sociales, las humanidades y demás, sí, con una tendencia a un crecimiento, digamos, hasta el 2020 de publicaciones, interesante, pero ningún punto de comparación sustancial con la medicina o con las ciencias de la agronomía, de la agricultura. Claro, Bolivia es un país fértil con productos de todo orden, interesante para el ámbito de la biología, las especies, zonas inexploradas en el Amazonas, en el altiplano. Entonces, seguramente habría que investigar cuáles son las causas de por qué aquí y no allá hay una preeminencia, mayores cifras de investigación. Entonces, mira, ahí encontramos datos que nos muestran las citas externas, citas internas propias, autocitas con colores, la colaboración internacional desde el 2000, mira que fue en picada, en bajada, y bueno, subió relativamente, cae, baja, su mejor momento habría sido el 13, el 14. Bueno, ahí encontramos datos exclusivamente sobre Bolivia, datos cuantitativos, que nos permiten también entonces ver en qué áreas, según esta empresa de la ciencia y el conocimiento, los bolivianos estamos. Y el dato más aterrador de todo esto
es cuando uno va al ranking de journals, las revistas internacionales, y uno le pone cualquier área, medicina, farmacia, bueno, puede colocarle, y puede observar uno, inmediatamente las revistas latinoamericanas más importantes en todas las áreas de investigación: farmacia, física, humanidades, psicología, derecho, ¿no? Ciencias políticas, agricultura, bueno, todas las áreas de las naturales, las sociales y las ciencias fácticas, llamadas formales, como la matemática. Y bueno, entonces observamos, mira, que en América Latina, ahí aparece que yo no he encontrado ninguna revista boliviana que figure en Scopus Chimay. No he encontrado, espero equivocarme de cabo a rabo, pero no he encontrado de estas 889 revistas en todas las áreas de la ciencia de América Latina, producidas en América Latina. Yo personalmente tal vez no veo bien o hay algún problema en mi máquina, pero creo que no he encontrado ninguna revista boliviana. Aunque los datos de los rankings de países nos otorgan datos de citas y demás, eso es lo curioso, que nos da datos de algunas ciencias que se investigan, pero no nos dice de revistas con impacto. O sea, no basta que la revista esté indexada, porque eso se escucha en nuestro medio, hay que indexar, pero el problema no es indexar una revista. Cualquier revista se puede indexar, eso no es algo complicado, ¿no? Cualquiera puede sacar su certificado de nacimiento y legalizarlo, por decirlo, pero el problema no es ese. El problema es que la revista indexada esté dentro del circuito de la producción intelectual con alto impacto, el famoso factor de impacto con el que se miden estas revistas dentro de la cultura de producción en sociedades de capitalismo avanzado. Entonces, mira, yo no he encontrado, Iván, y esto es terrorífico porque nos hace pensar seriamente que Bolivia prácticamente no existe. No existe según este buscador dentro de las revistas más importantes de América Latina, y no hablemos a nivel mundial. Entonces creo que es un dato, entre otros datos, que está sujeto a debate, discusión, lo que se quiera, pero creo que sería un buen punto de partida para reflexionar otras cosas. En eso, sí, Iván, sí, también no había encontrado hay material, yo solamente los menciono, no los voy a mostrar, pero hay materiales sobre, sobre inversión global en investigación y desarrollo que sacaron las Naciones Unidas el 2015, que son materiales para poder ver en qué medida se puede hacer inversiones en el ámbito de la investigación, del desarrollo, con indicadores de tipo estadístico, ¿no? Es decir, material de orden empírico institucional. También es interesante un material que me gustaría compartirlo rápidamente, que es este documento del 2020, también muy fresquito, como el informe de la UNESCO, que ya lo vimos hace rato, de la ciencia en América Latina y de modo concreto en Bolivia. Este estado de la ciencia, redactado en español, es muy bueno porque se concentra en precisamente el caso latinoamericano, no tanto a nivel mundial, y entonces podemos ver también los datos, las cifras que nos otorga en algunos aspectos que atañen al caso boliviano y que pues también podrían ser un punto de partida para la discusión, para que podamos todos opinar al respecto. Entonces se nos dan datos que también son discutibles, pero pues son datos aterradores en el caso nuestro, porque se nos mencionan criterios y Bolivia no aparece. Yo digo, bueno, es que no tienen los datos, no hicieron el trabajo empírico, no recolectaron esos datos, o es que esos datos no están disponibles en Bolivia, o las instituciones y las autoridades respectivas no han facilitado los datos. Esto queda a la sospecha, a la pregunta, ¿por qué no aparecen ciertos datos en el caso boliviano? Porque deberían estar ahí. Entonces, mira, voy a mostrar, más abajo aparecen en este estado de la ciencia. Bueno, son datos primero macro de todo el continente, no solamente América, sino también Iberoamérica, pero Bolivia aparece con unos datos muy preocupantes en lo que respecta a la inversión, a la investigación, datos sobre cantidad de investigadores a tiempo completo, investigadores con, digamos, cierta antigüedad, entre comillas, de la colaboración, en relación a la colaboración científica, una serie de indicadores que nos dejan fríos y que deberían, repito, ser el punto de partida para ulteriores debates que se basen en datos, pero también en interpretaciones
que nos lleven pues a un diagnóstico de lo que está pasando en nuestro país, en relación, como tú decías, a la empresa, la academia y la investigación científica, la tecnología, la innovación, y bueno, tener este panorama, pero no para medirnos solamente con el contexto mundial y seguir acríticamente las pautas y patrones de desarrollo occidental que muchas veces despreciamos o consideramos no son lo suficientemente válidas para nuestra visión de las cosas. Pero sí creo, para poder entender que también nuestros propios objetivos de desarrollo interno no los hemos emprendido seriamente y no estamos logrando a corto plazo satisfacer nuestra propia agenda nacional. Bien, aquí hay una relación importante respecto a lo que acabas de decir, porque yo creo que es válido, obviamente, para cualquier país proponerse a sí mismos una agenda científica, tecnológica, qué sé yo. Pero lo que se está intentando desde hace mucho tiempo es salir de determinada matriz productiva, ¿no? De la matriz productiva primaria, entrar en una matriz productiva secundaria, terciaria, ¿no? Es decir, expandirnos en exportaciones, en relaciones comerciales con otros países, pero lastimosamente me parece que si seguimos cerrando, digamos, la mirada externa, ¿no? A nuestros problemas, pues no estamos logrando mucho. Tú debes saber bien que desde hace muchos años no hay mediciones de la calidad académica, educativa, de los niveles básico, intermedio, no superior de la educación. Estamos fuera de esos rankings. Por eso no me sorprende mucho que en algunos documentos que tú has mencionado tampoco aparezcamos, ¿no? Y que no se dé ninguna información. Creo que desde hace casi 20 años que no aparecemos en estos rankings, ¿no? ¿Qué crees que ahora vamos a pasar con esta pregunta a otro ámbito? ¿Qué crees que se puede hacer, estimado Boris, para mejorar esta situación? Porque generalmente los bolivianos somos capísimos para analizar estos problemas, pero nos cuesta mucho pasar a la propuesta, ¿no? Pero podemos imaginar algunos escenarios. ¿Cómo te imaginarías tú que es posible salir de esto? ¿Cómo se puede fomentar la investigación? ¿Cómo se puede permitir que la empresa o que se darle posibilidades a la empresa para que invierta también en investigación y qué debería hacer el Estado? Sí, yo creo, Iván, que hay un asunto de voluntad y de responsabilidad institucional, porque el Estado, a través del gobierno, los ministerios de desarrollo productivo, pero sobre todo el ministerio o el viceministerio de Ciencia y Tecnología y Educación, o bueno, el Ministerio de Educación y el viceministerio de Desarrollo, son los que deberían darnos cuentas a la sociedad de lo que se ha hecho, se está haciendo y lo que se va a lograr a corto y a mediano plazo, o al menos, por lo menos a un corto plazo, y deberían ser los primeros en emprender encargar una investigación seria por científicos, multidisciplinaria, para precisamente hacer un diagnóstico de la investigación, una investigación de la investigación, como tú decías, que parta de una visión estatal, gubernamental, pero también la responsabilidad y la voluntad de nosotros, que estamos de alguna manera dentro de la academia, dentro de los institutos de investigación, de las cátedras, pero sobre todo de la investigación y de las autoridades universitarias, de los docentes, etcétera, la comunidad, una voluntad colectiva de mirarnos al espejo a través de la investigación científica sobre lo que somos y lo que estamos haciendo. Yo creo que es fundamental ahora, al igual que siempre, hacer un diagnóstico con las herramientas de la ciencia, no de la política ni de la retórica, sino una investigación científica seria que nos dé un diagnóstico. Yo creo que esto se puede hacer. Algo que se necesita urgente en las carreras de la universidad, de todas las universidades, me parece, es que se hagan tesis, por ejemplo, que se hagan tesis sobre el estado, sobre la situación profesional y laboral de los titulados en las diferentes disciplinas, en las diferentes carreras de formación universitaria. Muchas carreras no tienen los datos empíricos de qué hacen sus titulados, a qué se dedican, de qué viven, en qué medida sus competencias profesionales les han servido para poder satisfacer demandas laborales en el mercado.
¿no? ¿En qué medida el mercado laboral necesita cierto tipo de personal en todas las áreas, los ámbitos? Y entonces no contamos en muchas carreras con esta información, de tal manera que oriente nuestros perfiles académicos, nuestros planes de estudio, las currículas educativas, las materias, asignaturas, las modalidades de graduación, la vinculación con el Estado, con las empresas, y del lado como decía, del Estado, de las organizaciones gubernamentales y de los responsables, la necesidad está de hacer estos diagnósticos con la intelectualidad de la que disponemos en Bolivia, pero también con la intelectualidad externa que nos permitiría hacer un balance más o menos, digamos, neutral, para podernos mirar al espejo. Yo creo que este es un paso inicial, porque si no, ¿cómo vamos a diseñar las políticas de innovación, de ciencia, tecnología? Podemos crear una agenda legítimamente política, de la política de gobierno. El gobierno tiene una visión de las cosas, instala esa visión de las cosas, y bueno, plantea a partir de ahí una serie de llamadas políticas institucionales de implementación, desarrollo, lo que se quiera llamar, pero esos son los grandes principios ideológicos, los grandes enunciados. Lo que necesitamos es la implementación real de esos, la efectivización de esos pilares, de esas pautas de desarrollo, y su medición, porque de nada sirve decir que lo estamos haciendo si no nos hacemos la evaluación continua, la medición de sus resultados, para detectar las fallas, hacer los diagnósticos y de encauzar. Pero creo que lo uno y lo otro, la institución de la universidad y del Estado, del gobierno boliviano, requieren de una condición previa, la voluntad de hacerlo. Y creo que para mover esa voluntad lo que queda es empezar por esto que tú estás haciendo, Iván, de convocar a diferentes personas para discutir, para llamar la atención al público boliviano, académico y no académico, sobre esta temática, y que esta temática ocupe una cierta prioridad y esté dentro de los debates y las necesidades de la población, y sobre todo de las entidades responsables a nivel estatal de este fenómeno que estamos viviendo. Hay que mover la voluntad, y esa voluntad debe ser efectiva. Bien, yo creo que yo estaría perfectamente de acuerdo contigo. Me parece que hay un problema de institucionalidad en la universidad, con lo que nos habías dicho más antes y con lo que nos acabas de decir, que hay que resolverlo porque es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Ética. Es una tarea pendiente de las universidades públicas. Tú y yo nos hemos formado en la universidad pública, conocemos los problemas que tienen por dentro. Tal vez no todos los amigos que nos están viendo saben de esto, pero lo deben imaginar, me parece, porque a fin de cuentas son cosas bastante evidentes, pero también se necesitan de ciertas políticas, ¿no? Tú mismo lo decías, políticas, le llamaríamos políticas de Estado, ¿no? Políticas públicas destinadas al fomento, primero, de la investigación en los niveles básicos, y creo que en muchos países lo que se ha ejecutado durante muchos años, esto me hace recuerdo especialmente al Japón, ¿no? Después de la Segunda Guerra, son políticas de Estado para, digamos, efectivizar el desarrollo, la innovación y la tecnología en un país, ¿no? Son cosas que se pueden hacer, que deben partir desde arriba. Ya nos decía una invitada que teníamos antes que tú, Margot Soria, nos decía precisamente exactamente lo que tú nos acabas de decir, ¿no? Aquí lo que se necesita es voluntad política para efectivizar estas cosas, ¿no? Te voy a hacer una última pregunta y te voy a pedir después también que si nos quieres dar algún otro mensaje o comunicación lo hagas, ¿no? Como gustes. Esta última pregunta tiene que ver con esto que estamos haciendo. Tú decías hace un momento que es necesario hacer una investigación, es decir, tener datos empíricos acerca de qué sucede con los profesionales que egresan de las distintas unidades académicas, ¿no? De la universidad pública, de la universidad privada, etcétera. Saber eso y desnudar un poco, podríamos decir, los problemas del sistema educativo, las carencias de formación, la pobreza intelectual, lo diremos así, ¿no? De nuestros académicos, nos va a ayudar a tener un punto de partida. ¿Para qué nos puede servir todo esto? Bueno, yo creo que lo que es una cuestión, digamos, casi de sentido común. Si uno quiere saber el estado de salud que tiene como
en la vida cotidiana, en el día a día, uno va al médico, el médico le hace una auscultación, ve la situación en general, ¿no?, del paciente y elabora un diagnóstico. Y en función al diagnóstico elabora una serie de análisis posteriores probablemente, y si no, pues establece un tratamiento, un proceso de sanación, de curación, y luego evalúa los resultados de ese proceso de sanación, de curación, para ver si ha funcionado o no y emprender un otro tratamiento o intervenir de una manera directa en el paciente. Bueno, es una metáfora la praxis médica, pero es bastante útil porque necesitamos nosotros del diagnóstico real que nos va a permitir precisamente elaborar esas políticas públicas, institucionales, de encauzar el sistema educativo primario, secundario, superior, hacia el modelo de desarrollo económico que nos hemos fijado, de cumplir esas metas que el Estado boliviano tiene y que han sido aprobadas en las diferentes instancias, de medir el desempeño de los académicos, los intelectuales, que no sea una medición puramente administrativa y burocrática de títulos que muchas veces no dicen mucho, más que, digamos, una preservación en ciertos niveles de docencia y demás, que está bien, pero que requieren de una permanente y dinámica sistema de competitividad y de legitimación de esta función académica, que es totalmente noble, legítima, sin que implique por eso tocar la autonomía universitaria, el cogobierno. Al contrario, la autonomía y el cogobierno universitario tienen que ser, el resorte sobre el cual la universidad emprenda un proceso profundo de reforma. En esto, Iván, yo quería señalar la importancia de releer, discutir críticamente este informe elaborado por el Instituto Ortega y Gasset el año 1994, titulado La reforma de la educación pública en Bolivia. Es un documento elaborado por un conjunto de investigadores españoles del Instituto Ortega y Gasset en aquella época, donde se hizo precisamente un intento, dependientes del convenio Andrés Bello en aquella época, un intento de hacer un diagnóstico de la situación por la que atravesaba, y creo que no ha cambiado en gran medida la situación actual del caso boliviano, la educación superior. Simplemente proyectaré, no entraré en detalle, solamente quiero que los compañeras del programa puedan ver la tapa del texto y nada más. Es un documento que, como podrás observarlo ahí, rápidamente lo pueden descargar en internet, está a disposición y pueden, pues en esa medida, compartir con los demás amigos. Esto es lo que yo quería decir, Iván. Está así, se llama Reforma de la Universidad Pública en Bolivia, son 315 páginas, es un informe elaborado por el Instituto Universitario Ortega y Gasset en el marco del convenio Andrés Bello, de un instituto especializado en educación en España, en educación superior, que elaboró por mandato del gobierno boliviano de ese entonces un informe científico y al mismo tiempo ejecutivo sobre la situación de la universidad pública en Bolivia, que en su época levantó muchísima controversia, crítica, tocó algunos aspectos altamente sensibles para algunos. Bueno, es un documento más que creo que merece la pena leerlo, discutirlo, y creo que la tesis fundamental de este documento es lo que debe llamar profundamente la atención. Yo lo interpreto del siguiente modo. Yo creo que hay que ver la situación de la universidad y de la investigación, todo lo que implica esto, la innovación tecnológica, la relación universidad-estado, sociedad, empresas, productividad, etcétera. Hay que verlo en el viraje que hemos tenido en la década post-dictadura y inicios del llamado modelo económico neoliberal en Bolivia, para hablar de palabras más o menos, términos con cierto consenso en las ciencias sociales. Y mira que es mi opinión totalmente subjetiva. La universidad pública se definía a sí misma y se sigue definiendo como una universidad antiimperialista, popular, etcétera, lo cual es noble, digno, frente a otras universidades en el mundo. Creo que son postulados altamente, digamos, humanistas, y creo que tienen una agenda ideológica, política, una visión del mundo muy interesante. Pero en los hechos, en la praxis, esa agenda universitaria estaba vinculado con una lucha clave, muy concreta, que no era precisamente el antiimperialismo, que el gran contexto macro mundial de la época. Creo que era la lucha concreta contra las dictaduras militares de la década del 60, del 70 hasta 80. Y esa agenda marcó el comportamiento, la dinámica universitaria y, por tanto, la naturaleza, digamos, la identidad universitaria
en función a esa lucha antidictatorial y la búsqueda por instalar un proceso democrático en Bolivia en el año 82. Cuando llegamos a la democracia, diría yo, la universidad pierde su sentido. Es decir, se extravía, porque ya no hay una dictadura concreta, aunque había la amenaza de retornos de dictadura militar, pero se consolida la universidad, la democracia. No actualiza su respuesta ante la demanda social, dirías tú. O sea, ¿sí? Pierde, digamos, claro, exactamente, pierde su sentido, esa demanda social, y se extravía, pero se reencausa, digamos, se encuentra un reacomodo dentro de la lógica de la democracia y mercado que vino un poquito más tarde, después del 85, con toda la fase neoliberal de la economía en Bolivia, a la que la universidad tampoco respondió, porque esa agenda neoliberal planteaba la articulación de la universidad para propósitos de desarrollismo típicamente latinoamericano, de un modelo económico neoliberal, en el que, por ejemplo, muchas universidades chilenas son un ejemplo interesante, digno de estudio de cómo hicieron el tránsito, ¿no? Para bien o para mal, pero lo hicieron. En Bolivia no hicimos tampoco ese tránsito, o sea, es decir, si midiésemos con indicadores de corte puramente neoliberal, entre comillas, lo de neoliberal, pero no, el desempeño de las universidades es también bastante preocupante. Y al no suceder esto, tampoco esta transición a la democracia y mercado, a este modelo, la universidad parece, es una impresión autocrítica que merece ser discutida con otros, que hemos entrado en una órbita de burocratización creciente de ciertos niveles de decisión de la política universitaria, traducida en cátedras infinitas, personal que no se actualizó durante más de 20 décadas, que se quedó estancado en una visión de la docencia y de la investigación y que los tiempos vinieron y nos están pisando. Entonces se ha construido una burocracia académica, ¿no?, montada bajo los principios de la autonomía y el cogobierno, que tiene algunos rasgos de un cierto corporativismo, que se ha hablado de esto en la universidad pública, no es algo nuevo que yo estoy diciendo, y entonces es una lucha de intereses muy fuerte internamente por una vieja generación y una joven generación que no logran ni entrar en un modelo neoliberal, ni en un modelo de desarrollo sostenible como sostiene hoy las Naciones Unidas, ni en un modelo de desarrollo propio, nacional, endógeno, como se quiera llamar, que está planteado, como está planteado en el plan de desarrollo del Estado boliviano. Entonces la universidad no dan, como se dice, no encuentra un horizonte en el que deposite sus esfuerzos y se vean sus resultados. Y esto también debe ser un tema de debate y discusión y de voluntad. Tenemos que salir de esa burocratización de las estructuras académicas de producción de conocimiento, que no hacen otra cosa que ratificar ciertos privilegios en ciertos niveles, con cierto tipo de operarios, y que lo que hace y produce es simplemente un estancamiento sistemático y permanente en el ámbito de la investigación universitaria. Pero, como digo, esto es algo que deberíamos discutir, estimado Iván. Muchísimas gracias, Boris. Creo que hay muchísimos temas en el debate. A mí me hubiera gustado que toquemos varios aspectos más. Por ejemplo, a mí, tú sabes, me parece también preocupante la forma en la que se ha construido la universidad, pero en algún momento tendremos ya esto para hablar. Me gustaría hacer un programa en el que hablemos de la institucionalidad universitaria, de la universidad pública, ¿no? Y que podamos tener otros invitados para hacer un conversatorio o un debate, si se quiere, y podamos meternos un poco más en Honduras, en este tipo de temáticas, ¿no? Te voy a agradecer muchísimo la presencia, Boris. Sí, y unas últimas palabras, estimado Iván, sí, que no me aguanto en decirlas, ya que la ocasión así lo amerita y tú eres amable en concederme la palabra. Creo que estamos, yo tengo la sensación subjetiva de que la universidad pública, no todas, pero muchas de ellas, y las principales universidades públicas, están en manos de personajes que tienen ambiciones políticas, ¿no? De una carrera política que es legítima. Me parece que es legítimo, pero a través de la universidad. Y creo yo que la universidad requiere menos políticos y más científicos, porque si los científicos y los profesores estuviesen realmente científicos y profesores, y no, digamos, personajes políticos que
bajo la figura del profesor y el investigador hacen carrera política intra y extrauniversitaria, como se puede observar en los últimos 20 años en algunas universidades, creo que la figura, el panorama sería distinta. Si los científicos y los profesores fuesen los que tuviesen las decisiones del funcionamiento de la universidad, las prioridades serían diferentes, la visión sería diferente, ¿no? El profesor conoce el aula, sabe las necesidades que tienen los estudiantes, el científico sabe qué es un laboratorio, un observatorio, una biblioteca, un archivo. Yo creo que la visión de la universidad iría por una otra línea. Entonces, también esto debe llamarnos profundamente la atención para discutir sobre la dinámica interna de politización y digamos, de una disminución del trabajo científico, verdaderamente científico, dentro de nuestras universidades. Pero creo que es importante la tolerancia y la crítica, porque si burocratizamos también la crítica y la tolerancia, pues ya sabemos a dónde vamos a ir, porque la burocracia es una forma de poder, y es la forma de poder a veces la más perversa, porque es la más menuda, la más concreta, la más individualizada, y la que muchas veces termina gozando de la legitimación de algunas partes que componen el cuerpo social. Entonces, creo que hay que criticar estos temas y hay que discutirlos entre todos con un alto margen de tolerancia y de cariño por nuestro país y por la investigación que hacemos acá, estimado Iván. Muchísimas gracias, Boris. Bueno, tenemos varios temas pendientes. Yo voy a tratar de irlos rescatando para tener una buena agenda de entrevistas. Quiero agradecerte muchísimo la presencia en estas 2 sesiones. Obviamente no van a ser las últimas en las que te tenemos aquí, ¿no? Ya te estoy comprometiendo de antemano para que en los eventos que nosotros vayamos a realizar con Degrado y en este mismo programa esté siempre presente. Muchas gracias a ti, Iván, por darme este espacio. Y gracias a todos, a todas. Será hasta la siguiente semana con una entrevista más. Y esa fue la entrevista de la semana. No te olvides visitar nuestras redes, seguirnos, darle like y hacer comentarios.